Creo que estoy olvidando a alguien. No sé cuánto tiempo llevo repitiéndome esa frase. Quizá días. Quizá semanas. A veces incluso me despierto en mitad de la noche con esa idea clavada en la cabeza, como una astilla que no puedo sacar. Hay alguien. Estoy seguro de que hay alguien. No recuerdo su nombre. No recuerdo su rostro. Ni siquiera puedo decir si era un hombre o una mujer. Pero, siento un vacío. Uno demasiado grande para no significar nada. Los médicos dicen que el duelo puede hacer cosas extrañas con la memoria. Mi hermana dice que necesito dejar de vivir encerrado. Mi vecino cree que solo bebo demasiado. Tal vez todos tengan razón. Tal vez simplemente me estoy volviendo loco. Pero entonces, ¿por qué sigo comprando café para 2 personas? Esta mañana encontré 2 tazas en el fregadero. No recuerdo haber usado la segunda. Pensé que simplemente la había dejado ahí el día anterior, así que la lavé sin darle demasiadas vueltas. Mientras el agua corría, tuve una sensación extraña. Como si aquello ya hubiera pasado. Como si hubiese vivido exactamente ese momento cientos de veces. Apagué el grifo. Miré la cocina. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Mi casa siempre ha sido silenciosa. O al menos eso creo. Sin embargo, por un instante, juré que alguien acababa de levantarse de la mesa. No escuché pasos. No vi ninguna sombra. Fue una sensación. Como cuando notas que una persona abandona una habitación un segundo antes de girarte. Me quedé inmóvil. Esperando. Nada. Solo el zumbido del refrigerador. Me serví café. Sin pensarlo. Saqué una segunda taza. Vertí café hasta la mitad. La dejé frente a la silla vacía. Solo cuando fui a sentarme comprendí lo que había hecho. La observé durante casi un minuto. Después suspiré. Tomé la taza. Y vacié el café por el fregadero. No entendía por qué seguía haciendo aquello. Ni siquiera me gustaba el café tan cargado. Trabajo restaurando fotografías antiguas. Es un oficio aburrido para casi todo el mundo. Para mí siempre fue fascinante. Hay algo hermoso en devolverle el tiempo a una imagen. Eliminar las grietas. Reconstruir los colores. Hacer que alguien vuelva a sonreír después de 50 años. A veces pienso que las fotografías recuerdan mejor que las personas. Ellas nunca olvidan. O al menos, eso creía. Hace 3 días recibí un álbum familiar para restaurar. Nada fuera de lo normal. Las primeras páginas mostraban cumpleaños, vacaciones, navidades, lo de siempre. Pero hubo una fotografía que me hizo detenerme. Era una reunión familiar. Todos sonreían. Había 8 personas. Estoy seguro. 8. Le di la vuelta para comprobar la fecha. Cuando volví a mirar la imagen, solo había 7. Recuerdo perfectamente la sensación. No fue miedo. Fue desconcierto. La clase de desconcierto que sientes cuando una palabra deja de tener sentido después de repetirla demasiadas veces. Conté otra vez. 1, 2, 3, 7. Solo 7. Me quedé observando la fotografía durante varios minutos. No había espacio vacío. No había nadie recortado. Simplemente, por alguna razón, mi cabeza insistía en que faltaba alguien. Respiré hondo. Me convencí de que llevaba demasiadas horas trabajando. Escaneé la fotografía, la guardé, y seguí con mi jornada. Pero desde entonces, no he podido dejar de pensar en ello. Porque esa no fue la única vez. Ahora me ocurre con todo. Una mesa con 3 sillas. Y mi cabeza dice 4. Un coche aparcado. Y siento que debería haber otro al lado. Una fotografía. Y un vacío imposible de explicar. Como si el mundo hubiera empezado a borrar algo. Y solo yo alcanzara a ver el hueco que dejó. Quizás solo estoy desvariando. Quizás bebí más de lo que debería. No recuerdo cuando empecé a beber. Supongo que fue después de que... Es curioso. Podría jurar que antes odiaba el whisky. Ahora hay una botella en la cocina. Siempre está medio vacía. O medio llena. Depende del día. Cada noche hago exactamente lo mismo.
Llego del trabajo. Dejo las llaves sobre la encimera. Me aflojo la corbata. Saco un vaso. Después saco otro. Ya ni siquiera pienso en ello. Mis manos lo hacen solas. Sirvo 2 tragos. Uno frente a mí. El otro frente a la silla vacía. Nunca bebo el segundo. Nunca. Cuando termino el mío, simplemente lo observo durante unos segundos y lo vierto por el fregadero. Anoche decidí no hacerlo. Me obligué a servir un solo vaso. Quería demostrarme que todo estaba en mi cabeza. Que solo era una costumbre absurda. Abrí el mueble. Tomé un vaso. Lo dejé sobre la mesa. Entonces, escuché el sonido de otro vaso deslizándose sobre la madera. Giré de inmediato. No había nadie. Solo otro vaso. Exactamente frente a la silla vacía. Me quedé inmóvil. No recordaba haberlo sacado. Quise convencerme de que sí. De que simplemente estaba cansado. Pero había una diferencia. El segundo vaso. Ya tenía whisky. Dormí mal. Otra vez. Últimamente sueño con un bosque. Siempre el mismo. Nunca ocurre nada. Solo camino. Los árboles son inmensos. No se mueve una sola hoja. No hay viento. Ni pájaros. Ni insectos. Solo silencio. Un silencio tan profundo que termina doliendo en los oídos. Y entonces, escucho madera crujiendo. Muy despacio. Como si un árbol gigantesco estuviera inclinándose. Nunca llego a verlo. Siempre despierto antes. Empapado en sudor. Con la sensación de que alguien acaba de salir de mi habitación. Esta mañana encontré barro junto a la puerta trasera. Pensé que lo había traído con los zapatos. Hasta que vi las huellas. No eran mías. Eran demasiado largas. No parecían pisadas. Parecían la marca que dejaría una raíz húmeda al arrastrarse sobre el suelo. Las limpié enseguida. No quería seguir mirándolas. Mientras pasaba el trapeador, sentí otra vez esa sensación. Ese vacío. Como si alguien estuviera esperándome para desayunar. Como si fuera tarde. Como si hubiera prometido encontrarme con alguien. Pero, ¿con quién? Subí al dormitorio buscando distraerme. Abrí el armario. Y encontré un abrigo. De mujer. Negro. Lo observé durante casi un minuto. No era mío. Estoy completamente seguro. ¿Mi hermana lo habrá dejado aquí el otro día? Lo tomé entre las manos. Todavía conservaba un perfume muy tenue. Cerré los ojos. Por un instante. Estuve a punto de recordar algo. Una risa. Un día de lluvia. Una mano sujetando la mía. Una voz diciendo mi nombre. Sentí un nudo en la garganta. Era como intentar escuchar una canción bajo el agua. Sabía que estaba ahí, pero no lograba alcanzarla. Corrí hacia el salón. Busqué mi teléfono. Marqué el número de mi hermana. Cuando respondió, la primera pregunta salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. ¿Quién es Claire? Hubo unos segundos de silencio. Claire. Daniel. Yo no conozco a ninguna Claire. Sentí un escalofrío. No sabía de dónde había salido ese nombre, ni por qué había preguntado por él. Solo sabía una cosa. En cuanto pronuncié esas 6 letras, sentí unas ganas insoportables de llorar, y no entendía por qué. No volví a dormir bien. No recuerdo la última vez que desperté sintiéndome descansado. Las noches dejaron de sentirse como descanso hace mucho tiempo. Ahora son solo un espacio entre un día extraño y otro peor. A la mañana siguiente encontré mi teléfono sobre la mesa del comedor. No recordaba haberlo dejado allí. Tenía un aviso. Una alarma. 8:30 p.m. No olvides los lirios. Me quedé mirando la pantalla. No suelo poner recordatorios. Mucho menos con ese tono. No decía comprar flores. Decía, no olvides los lirios. Como si alguien me estuviera recordando algo que antes era importante. Revisé el historial de alarmas. Había decenas. Todas desactivadas. Todas con frases parecidas. No olvides cerrar la ventana. Compra leche. Llama a mamá. Y una. La última. La más antigua.
Había sido creada exactamente un año atrás. Solo decía, nuestro aniversario. No tenía ningún nombre, ninguna explicación. Solo esa frase. Sentí un peso en el pecho. Abrí el calendario. La fecha ya había pasado hacía meses. No recordaba haber celebrado absolutamente nada. Ese día decidí salir antes del trabajo. Necesitaba caminar, respirar, convencerme de que todo aquello era producto del estrés. Grimroth siempre había sido un pueblo tranquilo, demasiado tranquilo. La gente caminaba despacio. Los mismos negocios abrían y cerraban a la misma hora. Los mismos ancianos ocupaban los mismos bancos del parque. Era como si el tiempo aquí avanzara más lento. O quizá siempre había sido así y yo nunca lo había notado. Pasé frente a la floristería, sin pensarlo. Entré. La campanilla de la puerta sonó. Una mujer mayor levantó la vista desde el mostrador. Sonrió apenas me vio. Hace tiempo que no venía, señor Bennet. No respondí. Solo observaba los cubos llenos de flores. Había rosas, claveles, margaritas. Pero mis ojos fueron directamente hacia unos lirios blancos. Sentí un impulso extraño, como si mi cuerpo hubiera decidido antes que yo. ¿Me da un ramo? Mientras la mujer los envolvía en papel, habló con total naturalidad. Pensé que ya no volvería. La miré confundido. ¿Perdón? Los lirios. Siempre llevaba los mismos. Todas las semanas. Durante meses. Bajé lentamente el ramo. ¿Para quién? La mujer dejó de sonreír. Frunció el ceño, como si la pregunta fuera absurda. No lo sé. Siempre pensé que eran para algún familiar. Nunca pregunté. Salí de la tienda con el ramo entre las manos. Había esperado encontrar respuestas. Solo había conseguido otra pregunta. ¿Por qué compraba flores para alguien cuyo nombre no recordaba? Seguí caminando sin rumbo, hasta que llegué al cementerio. No recuerdo haber decidido ir. Simplemente. Cuando levanté la vista, ya estaba allí. El portón estaba abierto. Entré. Recorrí los pasillos durante casi una hora. Leía nombres, fechas, fotografías. Esperaba sentir algo. Reconocer algún apellido. Nada. No encontré ninguna tumba que explicara aquel vacío. Cuando estaba a punto de irme, me di cuenta de algo. Seguía sujetando el ramo de lirios. Y, sin saber por qué, me detuve frente a una lápida completamente vacía. Sin nombre. Sin fecha. Solo una piedra lisa. Permanecí allí varios minutos. Finalmente, dejé las flores sobre la tierra. Y rompí a llorar. No entendía por qué. No sabía quién descansaba allí. Ni siquiera sabía si descansaba alguien. Pero en ese momento, sentí que era exactamente donde debían estar. Al volver a casa llamé a mi hermana otra vez. No quería hacerlo, pero necesitaba escuchar una voz conocida. Después de unos minutos hablando de cosas sin importancia, le hice esa pregunta. ¿Estuve alguna vez casado? Hubo un silencio incómodo. Después, escuché una risa nerviosa. Daniel. Sabes que no. Tuviste algunas novias en la universidad, pero nunca llegaste a casarte. Ni siquiera estuviste comprometido. Sentí que el estómago se me cerraba. Miré mi mano izquierda. Había una marca, muy tenue, más clara que el resto de mi piel. Una línea perfecta alrededor del dedo anular. La marca que deja un anillo. Después de llevarlo durante años. No dije nada. Solo colgué. Durante un largo rato me quedé mirando esa marca. Y por primera vez, dejé de preguntarme si estaba perdiendo la memoria. Porque una marca así no podía aparecer por un recuerdo falso. Alguien había estado conmigo. Y por alguna razón, el mundo entero parecía empeñado en convencerme de que nunca existió. No fui al trabajo al día siguiente. Llamé diciendo que no me encontraba bien. No era del todo mentira.
Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera dormido una semana seguida y, aún así, siguiera agotado. La cabeza me dolía desde hacía días. Un pitido constante me acompañaba desde que despertaba hasta que volvía a acostarme. A veces desaparecía durante unos minutos. Y cuando lo hacía, lo echaba de menos. Es extraño acostumbrarse a algo que te hace daño. Supongo que así funcionan muchas enfermedades. Salí de casa cerca del mediodía. No tenía ningún destino. Solo necesitaba caminar. Grimroth seguía siendo igual que siempre. Las nubes bajas. El aire frío. Los árboles moviéndose apenas, aunque no hubiera viento. Había momentos en los que tenía la sensación de que el pueblo entero respiraba. Lento. Pesado. Como un animal dormido. Después de varias cuadras llegué al viejo muro. Todo el mundo lo conocía. Nadie hablaba demasiado de él. Simplemente. Siempre había estado allí. Era un muro de ladrillo de casi 30 metros de largo. No recuerdo de qué edificio formó parte. Quizá de una fábrica. Quizá de una estación. Ya nadie parecía saberlo. Lo único importante eran los carteles. Miles. Uno encima de otro. Fotografías desgastadas. Nombres casi borrados por la lluvia. Papeles amarillentos. Algunos tan antiguos que apenas conservaban la silueta de un rostro. Otros completamente nuevos. Las esquinas sujetas con cinta adhesiva. Grapas. Clavos. Como si cada familia quisiera asegurarse de que el viento no terminara llevándose lo único que quedaba de la persona que buscaban. Me quedé observándolos durante varios minutos. Nunca había pensado demasiado en aquel lugar. En Grimroth era normal ver desaparecer gente. No. Normal no es la palabra. Supongo que uno termina acostumbrándose. Cuando creces aquí aprendes que, de vez en cuando, alguien deja de volver a casa. Los primeros días todos preguntan. Después aparecen los carteles. Después llegan las patrullas. Las noticias. Los voluntarios. Y finalmente, el silencio. Semanas después otro desaparece. Y un cartel nuevo cubre el anterior. Y luego otro. Y otro más. Hasta que el rostro de alguien termina sepultado bajo 10 capas de papel. No porque dejara de importar, sino porque había alguien nuevo que buscar. Creo que eso es lo peor de las desapariciones. Nunca terminan. Solo son reemplazadas por la siguiente. Un niño pasó corriendo junto a mí. No tendría más de 10 años. Se detuvo frente al muro. Miró una fotografía durante unos segundos. Luego siguió caminando como si nada. Me pregunté si algún día crecería recordando aquel lugar como algo extraño. O si terminaría viéndolo igual que todos nosotros. Como parte del paisaje. Seguí caminando. Entonces algo llamó mi atención. Un cartel recién colocado. La fotografía era demasiado borrosa para distinguir bien el rostro. La lluvia había empezado a correr la tinta. Solo pude leer una parte del nombre. No sé por qué. Sentí un vuelco en el estómago. Di un paso hacia el muro. Estaba a punto de apartar el papel para leerlo mejor. Entonces... Disculpe. Una voz me hizo girar. Era un anciano. Llevaba una bolsa de compras en una mano. Se quedó observando el muro unos segundos antes de hablar. Es triste, ¿verdad? Asentí sin decir nada. El hombre sonrió con una tristeza difícil de explicar. Al principio uno intenta recordar todos los nombres. Después de unos años, ya solo recuerda cuántos faltan. No supe qué responder. El anciano siguió su camino. Yo permanecí allí, mirando aquel océano de rostros. Y, por primera vez, sentí un miedo que no tenía nada que ver con desaparecer. Era otro, mucho peor. Que algún día mi fotografía terminara allí. Y que después de un tiempo nadie pudiera recordar quién había sido. Aquella noche soñé otra vez con el bosque. Pero hubo una diferencia. Esta vez, no estaba solo. Escuché pasos detrás de mí, lentos, pesados. No me atreví a girarme.
El pitido en mis oídos comenzó de nuevo. Más fuerte. Más grave. El olor a tierra mojada inundó el aire. Y entonces... una voz. Muy lejos. Tan lejana que apenas parecía humana. No provenía de delante, ni de detrás. Parecía salir de los propios árboles. Una voz femenina. Rota. Como si hablara bajo el agua. Solo dijo una palabra. Abrí los ojos de golpe. Estaba sentado sobre la cama, respirando con dificultad. Miré el reloj. 3:33 AM. El pitido seguía ahí, y durante un segundo, juraría haber visto una sombra inmóvil detrás de la cortina de mi habitación. No tenía forma, no se movía, solo esperaba. No volví a dormir. Ni siquiera lo intenté. Encendí la televisión únicamente para escuchar alguna voz. No presté atención a lo que emitían. Las imágenes cambiaban. Los presentadores hablaban. Los anuncios aparecían uno tras otro. Pero yo seguía mirando el muro. Seguía pensando en aquellas fotografías. En todos esos nombres que terminarían siendo cubiertos por otros. Me pregunté cuánto tiempo tardaría alguien en olvidar mi cara. Apagué el televisor. El silencio volvió de inmediato. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido. Suave. Como una rama doblándose bajo mucho peso. Levanté la cabeza. Nada. La casa estaba completamente quieta. Esperé unos segundos. Quizá había sido la madera. Las casas antiguas hacen ruido. Todo el mundo lo sabe. Me repetí eso varias veces. Hasta convencerme. Volví a bajar la vista. Esta vez venía del piso superior. Tragué saliva. No había nadie más en casa. Tomé una linterna del cajón de la cocina. No porque la necesitara, sino porque me hacía sentir menos indefenso. Subí despacio. Cada escalón respondió con un pequeño gemido. Cuando llegué al pasillo, todo seguía igual. Las puertas cerradas. Las ventanas bloqueadas. Ninguna corriente de aire. Solo ese olor. Otra vez. Bosque húmedo. Tierra mojada. Madera recién cortada. El aroma desapareció tan rápido como llegó. Abrí todas las habitaciones. Nada. Suspiré. Me sentía ridículo. Apagué la linterna. Y justo cuando iba a bajar, escuché el mismo crujido. Esta vez, detrás de mí. Giré tan rápido que casi caí por las escaleras. No había nadie. Solo el perchero del pasillo. Permanecí inmóvil durante casi un minuto. Hasta que me convencí de que había imaginado todo. A la mañana siguiente encontré algo nuevo. Una bufanda, gris, colgada junto a mi abrigo. No era mía. La tomé entre las manos. Olía al mismo perfume del abrigo que había encontrado días antes. No sabía qué hacer con ella. La dejé donde estaba. Aquella tarde apareció un libro. Al día siguiente, un paraguas. Luego una taza con pequeñas flores pintadas. Los objetos no llegaban todos de golpe. Era como si alguien estuviera reconstruyendo lentamente una vida dentro de mi propia casa. Y yo fuera el único que no recordaba haberla vivido. El sábado decidí caminar hasta el parque. No tenía un motivo. Simplemente, mis pies parecían conocer el camino. Había una pequeña colina, un banco de madera, y un enorme roble. Me senté. Sentía una tranquilidad extraña allí, como si hubiera estado cientos de veces en ese lugar. Observé el árbol durante varios minutos. Tenía las ramas abiertas formando una especie de techo natural. Era hermoso. Pensé que quizá por eso había ido. Entonces, sin saber por qué, giré ligeramente la cabeza. A unos 10 metros del roble había otro árbol, más alto, muchísimo más oscuro. Su tronco parecía casi negro. No era especialmente llamativo. Y, sin embargo, no podía dejar de mirarlo. Sentía una presión incómoda en el pecho.
Como cuando uno entra en una habitación donde acaba de terminar una discusión. No ocurría nada. El árbol permanecía completamente inmóvil. Ni una hoja, ni una rama, ni un solo movimiento. Me levanté dispuesto a irme. Y entonces... el mismo sonido, muy cerca. Miré alrededor. El viento seguía completamente quieto. Sin embargo, juraría que el árbol negro acababa de inclinarse apenas unos centímetros. Lo suficiente para que una de sus ramas proyectara una sombra distinta sobre el césped. Pestañeé. Todo volvió a la normalidad. Me reí de mí mismo. Necesitaba descansar. Eso era todo. Antes de marcharme saqué una pequeña cámara fotográfica. Gracias a mi trabajo tenía una pasión por la fotografía. No sé por qué la saqué como tal. Quizá porque el lugar me parecía bonito. Tomé una fotografía del viejo roble. Y seguí caminando. Llevé el carrete a revelar el lunes. Siempre me negué a comprar una cámara digital. Nunca me gustaron. Las fotografías en papel tienen algo. No sé. Sienten el paso del tiempo. Las manchas. Las grietas. Los colores que poco a poco se desvanecen. Como las personas. Quizá por eso terminé dedicándome a restaurarlas. Siempre pensé que ninguna imagen estaba realmente perdida. Solo necesitaba que alguien tuviera la paciencia suficiente para devolverle aquello que el tiempo había intentado borrar. ¡Qué ironía! Esa mañana pasé casi 6 horas, devolviendo el rostro de una niña a una fotografía de los años 50. Había desaparecido casi por completo. Poco a poco fui reconstruyendo sus ojos, su sonrisa, el contorno de su cabello. Cuando terminé, el anciano que había traído la fotografía rompió a llorar. Hace 40 años que no la veía así. No supe qué decir. Simplemente le sonreí. Era una sensación bonita. Sentir que podías devolverle un recuerdo a alguien. Entonces pensé, ¿por qué nadie podía devolverme el mío? Cuando llegué a casa encontré otra cosa. La taza, blanca, con pequeñas flores azules pintadas alrededor. Había una marca de café reciente. Todavía estaba caliente. La observé durante varios segundos. Luego sonreí. Una sonrisa amarga. Ya basta. No sé a quién se lo dije. Quizá a mí. Quizá a la casa. Quizá a quien estuviera jugando conmigo. Tomé la taza. La lancé contra el suelo. Se hizo añicos. El sonido retumbó por toda la cocina. Respiraba con dificultad. Sentía el pecho arder. No entendía qué estaba ocurriendo. No entendía por qué nadie parecía verlo. ¿Por qué solo yo? Me apoyé sobre la encimera intentando tranquilizarme. Entonces... muy cerca. Demasiado cerca. Giré lentamente. El sonido no venía del piso superior, ni del exterior. Venía del pasillo. Me asomé. Nada. Pero el olor. Otra vez. Bosque húmedo. Lluvia. Madera. Cada vez era más intenso. Sentía náusea. Di un paso. Luego otro. El pasillo estaba completamente vacío. Entonces levanté la vista. Había una pequeña grieta en el techo. No recordaba haberla visto nunca. Era muy fina. Pero parecía una raíz. Retrocedí inmediatamente. Y la grieta crujió, como si la madera respirara. Corrí hasta la puerta de entrada. Salí sin siquiera agarrar las llaves. No dejé de correr hasta llegar al centro del pueblo. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. No de frío. De miedo. No regresé a casa hasta entrada la noche. Dormí en el sofá, con todas las luces encendidas. No quería subir al segundo piso. No otra vez. A las 3 de la madrugada desperté sobresaltado. No sabía por qué. Miré alrededor. Todo seguía igual. Entonces escuché algo. No era el crujido. Era una respiración. Muy lenta.
muy profunda. Venía del piso de arriba. No. Eso fue lo que intenté convencerme de que era, porque la verdad, era mucho peor. No parecía una respiración humana. Sonaba como un enorme árbol balanceándose durante una tormenta. Solo que afuera no había viento. No volví a entrar al segundo piso durante varios días. Dormía en el sofá, comía cualquier cosa, salía temprano, volvía tarde, intentaba pasar el menor tiempo posible dentro de la casa. Era absurdo, era mi casa, y, aún así, cada vez que metía la llave en la cerradura tenía la sensación de estar entrando en la casa de otra persona. En el trabajo comenzaron a notarlo. ¿Estás durmiendo? Me preguntó Eleanor una mañana. Negué con la cabeza. Ella observó mis ojeras durante unos segundos. Pareces enfermo. Estuve a punto de responder, de contarle todo. Las flores, los sueños, la taza, los objetos, la marca del anillo, el bosque, el árbol, el nombre Claire. Pero mientras abría la boca, algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. ¿Cómo iba a explicarlo sin sonar completamente loco? Simplemente respondí. Solo necesito descansar. Ella asintió, pero antes de volver a su mesa añadió algo. Últimamente te quedas mirando las fotografías durante demasiado tiempo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ayer estuviste casi 15 minutos mirando la misma imagen. Pensé que estabas restaurándola, pero no estabas haciendo nada. Solo la mirabas. Sentí un escalofrío. No recordaba aquello. Ese mismo día terminé antes de lo habitual, mientras guardaba mis herramientas. Vi una caja metálica en la parte superior del armario del taller. No recordaba haberla visto. La bajé. Estaba llena de fotografías antiguas que todavía no habían sido catalogadas. Familias, bodas, cumpleaños, excursiones. Comencé a revisarlas casi por inercia. Siempre me había gustado observar los pequeños detalles. Los rostros del fondo. Las personas que nadie mira. Hasta que una fotografía hizo que el corazón se me detuviera. Era un parque, un enorme roble. Exactamente el mismo lugar donde había estado unos días antes. Le di la vuelta. En la parte trasera alguien había escrito con tinta azul. Verano de 1999. Miré la imagen otra vez. El roble estaba allí, pero el otro árbol, no existía. Me acerqué tanto que casi pegué la nariz al papel. No había señales de que hubiera sido arrancado, ni dañado. Simplemente, nunca había estado. Noté cómo comenzaban a temblarme las manos. Corrí hasta la tienda de fotografía. Llegué pocos minutos antes de que cerraran. El dependiente me reconoció enseguida. Señor Bennett, justo iba a llamarlo. Ya están listas. Me entregó un sobre de papel marrón. Lo abrí allí mismo. Las primeras fotografías eran normales. Las calles, el río, un edificio antiguo. Entonces apareció la del parque, el viejo roble. Y el árbol negro. Estaba allí, exactamente donde lo recordaba. Tan alto, tan inmóvil, tan fuera de lugar. Sentí un nudo en la garganta. Le mostré ambas fotografías al dependiente. Mire esto. Él observó una, luego la otra. ¿Qué ocurre? El árbol. Él volvió a mirar. ¿Cuál de los dos? Sentí que la sangre abandonaba mi cara. ¿Puede verlo? Claro, siempre ha estado ahí. No entendí. Le arrebaté la fotografía de las manos. Volví a comparar ambas imágenes. En una, no existía. En la otra, sí. El dependiente seguía mirándome con preocupación. ¿Se encuentra bien? No respondí.
Guardé las fotografías. Y salí. Mientras caminaba de regreso, me di cuenta de algo. El pitido había vuelto, más intenso que nunca. Cada paso hacía que mi cabeza doliera más. El aire parecía pesado. Las luces de la calle comenzaron a parpadear. Y entonces vi el parque. No recordaba haber pasado por allí. No era el camino a casa. Sin embargo, allí estaba. El árbol negro seguía inmóvil, esperándome. No sé cuánto tiempo permanecí observándolo. Quizá fueron segundos. Quizá horas. En Crimrod ya no confiaba ni siquiera en los relojes. Pero había algo diferente. Esta vez sentía que el árbol también me estaba observando a mí. Los siguientes días desaparecieron de mi memoria. Sé que ocurrieron, porque el calendario seguía avanzando, porque la ropa sucia seguía acumulándose, porque el buzón seguía llenándose de cartas. Pero si alguien me preguntara qué hice durante esa semana, no sabría responder. Había momentos completos, simplemente borrados. El pitido ya nunca desaparecía. Era constante, como una frecuencia demasiado grave para escucharla, pero imposible de ignorar. Comencé a toser. Al principio eran ataques breves. Después, cada vez más largos. Una mañana escupí algo oscuro sobre el lavabo. Pensé que era café, hasta que el agua comenzó a teñirse de rojo. Me quedé mirando la sangre durante varios segundos. No sentí miedo. Lo extraño era eso. Ya casi no sentía nada. Solo agotamiento. Como si algo estuviera consumiéndome poco a poco desde dentro. Los objetos seguían apareciendo. Ya no uno cada varios días. Ahora, prácticamente a diario. Un cepillo de pelo. Un libro con las esquinas dobladas. Una manta cuidadosamente doblada sobre el sofá. Un frasco de perfume casi vacío. Y una mañana, un par de zapatillas de mujer, junto a la puerta, colocadas perfectamente rectas, como si alguien acabara de quitárselas. Me senté frente a ellas durante casi una hora, intentando recordar solo una imagen, una voz, una risa, cualquier cosa. Nada, solo ese maldito vacío. Empecé a hablar solo. Creo. No estoy completamente seguro. A veces descubría 2 platos sobre la mesa, y decía: perdón. Como si hubiera llegado tarde. Otras veces abría la puerta de casa y decía: ya llegué. Esperando escuchar una respuesta. Nunca llegaba, pero, por alguna razón, seguía haciéndolo. El jueves no fui a trabajar. Ni llamé, ni avisé. No podía, no tenía fuerzas. Me senté con una botella de whisky. No quería beber, solo quería dejar de pensar. Serví un vaso, luego otro. Los dejé frente a las 2 sillas. Me quedé inmóvil, observándolas. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas. El reloj había dejado de significar algo. Entonces, miré la silla vacía, y por primera vez, no vi una silla, vi una ausencia. Una ausencia tan inmensa, que parecía ocupar toda la habitación. Sentí que el pecho comenzaba a dolerme, muchísimo. Respiraba cada vez más rápido. ¿Quién eres? Mi voz apenas salió. ¿Quién eres? Silencio. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Golpeé la mesa. Dímelo. Nada. Solo el pitido, cada vez más fuerte. El crujido volvió, esta vez, justo detrás de la silla vacía. No me atreví a mirar, no quería hacerlo, pero sentía que había alguien allí. Muy quieto, esperando. Comencé a apretar el vaso con todas mis fuerzas. No me di cuenta, solo quería que todo terminara, que alguien me dijera la verdad, que alguien pronunciara ese maldito nombre. El cristal empezó a crujir.
Luego, se rompió. Los fragmentos se clavaron profundamente en mi mano. La sangre comenzó a gotear sobre la mesa. No sentí dolor. Solo rabia. Una rabia tan inmensa que terminé lanzando la botella contra la pared. El vidrio explotó. La cocina quedó cubierta de alcohol. Respiraba como si acabara de correr kilómetros. Entonces grité. No recuerdo qué dije. Quizá nada. Quizá solo grité. Porque ya no me quedaban palabras. Corrí hacia la puerta. Ni siquiera cerré la casa. Necesitaba una respuesta. Una sola. Y solo conocía un lugar donde todavía quedaban nombres. El muro. Corrí sin detenerme. La lluvia comenzó a caer. No me importó. Llegué completamente empapado. Había gente caminando. Automóviles. Nadie parecía fijarse en mí. Me lancé contra el muro. Empecé a arrancar carteles. Uno, otro más. Las grapas me cortaban los dedos. No me importaba. Los papeles se rompían entre mis manos. Algunos tenían años de antigüedad. Otros apenas llevaban unos días. Los arrancaba desesperadamente. Como un animal cavando. Las personas comenzaron a gritarme. Alguien intentó sujetarme. Lo empujé. Seguí arrancando. Debajo de un cartel apareció otro. Y debajo. Otro más. Cada capa ocultaba una historia. Cada historia. Otro rostro olvidado. Seguí. Hasta que mis manos se detuvieron. Había una fotografía. Desgastada. Casi borrada por la lluvia. Una mujer sonriendo. El papel estaba amarillento. Las esquinas dobladas. Debajo. Todavía podía leerse parte del texto. Desaparecida. Claire Bennett. El mundo entero dejó de hacer ruido. No escuchaba la lluvia. No escuchaba a la gente. No escuchaba el pitido. Solo podía mirar aquella fotografía. Era ella. La conocía. Sabía perfectamente quién era. No recordaba su voz. Ni el color exacto de sus ojos. Pero la amaba. Con una certeza tan absoluta que sentí como algo dentro de mí terminaba de romperse. Caí de rodillas. Sujetando el cartel contra mi pecho. Y entonces escuché el crujido de madera. No delante. No detrás. Sobre mí. No recuerdo haber caído. Lo último que vi fue el cielo, gris. La lluvia golpeándome el rostro. Después. Nada. Desperté sobresaltado. Tardé varios segundos en entender dónde estaba. Un banco de madera. El mismo parque. El mismo donde había estado unos días atrás. El viejo roble seguía delante de mí. Las ramas apenas se movían. El cielo tenía el color de una fotografía antigua. Miré alrededor. No había nadie. La plaza estaba completamente vacía. Sentía la ropa húmeda. La cabeza me daba vueltas. El pitido seguía allí. Más débil. Pero seguía acompañándome. Entonces noté que todavía sujetaba algo entre las manos. El cartel. Lo observé con desesperación. La lluvia había hecho estragos. El papel estaba rasgado. La tinta se había corrido. La fotografía prácticamente había desaparecido. Solo quedaban manchas oscuras donde antes había un rostro. No. Intenté protegerlo con las manos. Como si todavía pudiera salvar algo. Pero el papel comenzó a deshacerse entre mis dedos. Lentamente. Como si llevara años expuesto a la lluvia. No pude evitar llorar. Sentía que la estaba perdiendo otra vez. Y esta vez. Delante de mis propios ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos. Horas. Quizá un día entero. Mi reloj se había detenido. Las agujas no volvieron a moverse. Jamás. Regresé a casa. No porque quisiera. Porque necesitaba respuestas. Entré directamente al dormitorio. Abrí todos los cajones. El armario. Las cajas del altillo.
los viejos álbumes familiares, todo. Encontré cientos de fotografías. Mi infancia, mis padres, la universidad, compañeros de trabajo, vacaciones. Pero en ninguna aparecía Claire. Era como si alguien hubiera arrancado cada fotografía en la que hubiera estado. O peor aún, como si nunca hubiera existido en ellas. Entonces recordé algo. Una sensación, no una imagen, no un sonido, solo una sensación. Lluvia, una mano entrelazada con la mía, y una risa, su risa. No podía escucharla, solo sabía que existía, era desesperante. Caí de rodillas en mitad del salón, me tapé el rostro, y por primera vez pronuncié su nombre sin miedo. Claire. El silencio no respondió. Pero ya no sonaba como el nombre de una desconocida. Sonaba como el nombre de mi esposa. Los días siguientes recorrí todo Primrose. La biblioteca, el archivo municipal, la iglesia, el cementerio, la comisaría, incluso el hospital. Pedía registros, actas, periódicos, fotografías antiguas, cualquier cosa, cualquier prueba. Algunos empleados intentaban ayudarme, otros simplemente me miraban con lástima. Siempre obtenía la misma respuesta. No encontramos a ninguna Claire Bennett. Era imposible. Yo ya la recordaba, no completamente, pero lo suficiente. Recordaba que odiaba el café demasiado caliente, que se reía llevándose una mano a la boca, que siempre dejaba los libros abiertos boca abajo aunque yo le dijera que iba a estropearlos. Recordaba el perfume, el abrigo negro, los lirios, el banco, el roble, y entonces recordé el árbol. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No el roble, el otro. El negro, siempre estaba allí. Siempre. Como si hubiera esperado pacientemente a que yo recordara. Fue entonces cuando comprendí algo. No estaba buscando qué le había ocurrido a Claire. Estaba buscando qué se la había llevado. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí miedo de una idea mucho peor que olvidarla. Y si lograba recordarla por completo, también desaparecería. Los días dejaron de tener nombre. Las noches tampoco. Dormía 1 hora, quizá 2. Después despertaba sobresaltado, con la garganta seca, el pitido, la tos, la sangre, siempre la sangre. Ya no abría las cortinas. Había dejado de intentar convencerme de que estaba enfermo. Había algo más, algo infinitamente peor. Aquella tarde estaba sentado en el suelo del salón. La botella vacía rodaba lentamente por la madera. Ni siquiera recordaba haberla terminado. La casa estaba completamente en silencio. Entonces, escuché una voz. No. No era una voz, era un eco. Como si alguien intentara hablar desde el fondo de un lago. Las palabras llegaban deformadas. Lentísimas, incomprensibles. Pero había una que juraría haber entendido. Me incorporé de golpe. La casa volvió a quedarse en silencio. Pensé que había sido otro delirio, hasta que escuché un leo de roce, arriba. Miré el techo. La vieja galleta seguía allí, la misma donde había visto aquella raíz. Pero esta vez, la raíz había desaparecido. Había otra cosa, una esquina blanca. Acercarme me produjo una sensación extraña, como si estuviera haciendo algo que jamás debía hacer. Metí 2 dedos en la galleta, tiré despacio, algo cedió. Era una fotografía, vieja, doblada, manchada de humedad. La desplegué con cuidado, y el mundo dejó de existir. Era yo. Mucho más joven. Sonriendo. Con una rodilla apoyada en el suelo. Frente a mí. Claire. Llorando.
mientras sostenía un anillo. Detrás de nosotros. El viejo roble. Exactamente igual que lo recordaba. Mis manos comenzaron a temblar. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. No estaba loco. Nunca lo estuve. Claire existió. Nos habíamos amado. Habíamos sido felices. Y alguien intentaba arrancarla de mi vida. Volví a mirar la fotografía. Algo llamó mi atención. Fruncí el ceño. No entendía nada, hasta que seguí observando. Muy despacio. El fondo. Mucho más atrás del roble, casi oculto entre la niebla, había una figura. Tan delgada que al principio parecía parte del paisaje. Un hombre, o algo parecido. Demasiado alto, completamente inmóvil, sin rostro. No estaba mirando a la cámara, me estaba mirando a mí. Sentí un escalofrío tan intenso que casi dejé caer la fotografía. No era posible. Aquella fotografía había sido tomada años atrás. Aquello ya estaba allí. Antes incluso de que yo sacara el anillo del bolsillo. Antes incluso de que Claire dijera que sí. No recuerdo haber salido de casa. Solo recuerdo correr. La fotografía seguía entre mis manos. El viento casi me la arrebataba. La niebla cubría todo Primrose. Las calles estaban vacías. Llegué al parque jadeando. El viejo roble seguía allí, exactamente igual. Corrí hasta el mismo lugar. Busqué desesperadamente. Miré una y otra vez. Pero el árbol negro había desaparecido. No había nada. Solo el roble. Respiraba con dificultad. Miré la fotografía. Después el paisaje. La fotografía. El paisaje. No coincidían. Sentía que me estaba volviendo loco otra vez. Entonces comprendí algo. No era el árbol el que faltaba. Era yo. Quien estaba mirando al lugar equivocado. Levanté lentamente la vista. Más allá del roble. Donde antes solo había distinguido un árbol. Había alguien. No. Siempre había habido alguien. Solo que mi mente había decidido llamarlo árbol, porque aceptar otra cosa era imposible. El crujido de madera resonó entre la niebla. Una rama se dobló. Después otra. Pero no provenían del bosque. Provenían de él. De sus brazos. De su espalda. De aquello que sobresalía detrás. De su cuerpo como raíces secas. No dio un solo paso. Sentí el pitido atravesarme la cabeza. Caí de rodillas. La fotografía escapó de mis manos. El viento la arrastró hasta detenerla frente a él. Él inclinó muy lentamente la cabeza. Como si reconociera aquella imagen. Como si recordara perfectamente quién era Claire. Como si supiera que yo acababa de recuperarla. Entonces, las voces comenzaron. Decenas, cientos. Susurros lejanos, todos deformados. Como personas intentando hablar desde el otro lado de un río con una corriente intensa y ruidosa. Entre todas ellas, una consiguió abrirse paso. Una voz que conocía, que llevaba semanas intentando recordar. Muy débil. Casi rota. Daniel, no me olvides. Y la niebla lo cubrió todo. No recuerdo cómo regresé. Ni cuánto tiempo estuve caminando. Solo recuerdo la lluvia, y la fotografía. La sujetaba contra mi pecho con tanta fuerza que terminé arrugándola. Tenía miedo. No de volver a verlo. Tenía miedo de volver a olvidar. Cuando abrí la puerta de casa, todo seguía exactamente igual. Los dos platos sobre la mesa, la silla vacía, la taza de porcelana, el cepillo, las zapatillas junto a la entrada.
Pero esta vez, ya no parecían objetos abandonados. Eran recuerdos. Dolían, pero eran recuerdos. Me dejé caer lentamente sobre la silla. Durante mucho tiempo solo observé la fotografía. Las lágrimas caían sin hacer ruido. Claire seguía sonriendo. Podía verla. Podía recordarla. No con la claridad que hubiera querido. Su voz todavía se escapaba de mi memoria. El color exacto de sus ojos seguía difuso. Había partes de ella que jamás recuperaría. Y comprendí que eso nunca cambiaría. Algunas heridas no cierran. Solo aprendes a vivir con ellas. Busqué una libreta. La primera que encontré. Abrí una página en blanco. Y empecé a escribir. No sabía para quién. Quizá para mí. Quizá para cualquiera que algún día sintiera el mismo vacío. Escribí todo. Desde aquella primera mañana. Las flores. Los sueños. El pitido. El muro. El árbol. La fotografía. A él. No omití nada. Cada palabra era una pequeña victoria contra el olvido. Cuando terminé, ya había amanecido. Cerré la libreta. La dejé cuidadosamente sobre la mesa. Encima coloqué la fotografía. La miré una última vez. Y escribí una última página. Si algún día dejo de recordar su rostro, quiero que este cuaderno lo haga por mí. Claire Bennett existió. Y la amé. Y ella me amó a mí. No permitas que alguien te convenza de lo contrario. Si alguna vez comienzas a sentir que olvidaste a alguien, corre. No porque puedas escapar, sino porque, mientras todavía recuerdes por qué corres, todavía eres tú. Daniel Bennett. Documento recuperado durante una inspección policial en Green Grove, Missouri. Fecha del hallazgo: 21 de octubre de 2003. La vivienda perteneciente a Daniel Bennett, restaurador fotográfico de 34 años, fue encontrada abierta y completamente vacía. No existían signos de violencia. No había indicios de un robo. No se encontró rastro del propietario. El único objeto considerado de interés fue un cuaderno manuscrito hallado sobre la mesa del comedor. Junto a él había una fotografía deteriorada. No existen registros civiles, médicos o policiales de ninguna persona llamada Claire Bennett relacionada con Daniel Bennett. Aún así, en la última página del cuaderno, hay una frase escrita con una caligrafía mucho más temblorosa que el resto. Los peritos aseguraron que no estaba allí cuando el cuaderno fue abierto por primera vez. Decía únicamente: gracias por recordarme.